Matan en Sinaloa al periodista Javier Valdés Cárdenas, especialista en temas de narcotráfico, fundador del semanario Río 12 y corresponsal del periódico La Jornada. Lo atacaron al salir de su oficina en Culiacán. En otro atentado murió Jonathan Rodríguez Córdoba, reportero del semanario El Costeño de Autlán, Jalisco, y su madre, la subdirectora de este medio de comunicación, se encuentra herida de gravedad por el mismo hecho. El párroco Miguel Ángel Machorro, de 55 años de edad, fue apuñalado al interior de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, mientras oficiaba una misa. Su estado de salud se reporta como delicado, pero fuera de peligro. En información internacional, saldo de un muerto dejó el gran plantón convocado por la oposición venezolana, sumando ya 39 los fallecidos desde el 1 de abril. En Panamá, transportistas realizaron una caravana de protesta contra las plataformas digitales, tales como Uber, Spotify, entre otras. Corea del Norte estaría vinculada con los ciberataques que causaron estragos en muchas redes de ordenadores en todo el mundo, según investigadores en asuntos de espionaje y seguridad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Global. Muchas gracias por acompañarnos a través de 44 Noticias. El periodismo de luto a nivel nacional, a nivel estatal, en Jalisco también, por situaciones de violencia contra compañeros, en el caso de Valdés, en el caso de Jonathan aquí en Autlán, en fin, una situación muy complicada. Comenzamos. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Con Edgar Olivares González. Señal Global. La noticia donde estés. En un momento más le voy a informar sobre todo lo que ha acontecido en las últimas horas, el caso del asesinato de Javier Valdés y también el caso de Autlán de Navarro, la subdirectora y un reportero del semanario El Costeño que sufrieron un atentado. De esto y más nos va a platicar Henry Saldaña, quien además está dando cobertura a una manifestación de periodistas aquí en Jalisco, en la delegación de la Procuraduría General de la República, que se ubica por la avenida 16 de septiembre. En este momento me enlazo con Henry Saldaña para que nos platique todo esto. Henry, adelante, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarte, Edgar, y a todas las personas que en estos momentos comparten esta transmisión. Mencionarte que indignación ha dejado en el medio periodístico el asesinato del comunicador Javier Valdés. En estos momentos varios medios de comunicación se encuentran manifestándose en repudio precisamente de este homicidio en las escalinatas de la Procuraduría General de la República, Delegación Jalisco, en donde colocaron hasta hace unos momentos los gafetes de los periodistas que han sido fallecidos en todo este tiempo. Nos encontramos con Jade Ramírez, una de las periodistas que ha manifestado precisamente esta indignación y que parte de esta situación que las autoridades no han realizado gran cosa. Jade, muy buenos días. ¿Qué significa esta manifestación? Pues de alguna manera es un llamado también, no solo a las autoridades, sino a la sociedad, a que no nos deje solo a los periodistas, ¿no? De alguna manera el asesinato de Javier Valdés, de Miroslava Bridge, de muchos periodistas en México es también un atentado contra el derecho a la información que tiene la sociedad y es un ataque que termina lacerando también la democracia y el derecho que tienen las audiencias a estar bien informadas, ¿no? No solo se trata de que la vida y la integridad de alguien se puso en riesgo o hoy ya no está, como es Javier Valdés, sino también
que necesitamos mejores prácticas periodísticas, que se nos proteja, que se nos garantice el ejercicio periodístico y desde luego también urgir a las autoridades, no solo el llamado a la sociedad, urgir a las autoridades, en este caso a la PGR, que es la instancia encargada de los delitos contra la libertad de expresión, de investigarlos, pues que acelere las investigaciones, no solo de los casos más recientes, sino del histórico, que en los últimos 6-7 años lleva acumulado 900 investigaciones que prácticamente son carpetas archivadas. Es una estadística documentada por la organización Artículo 19. Y no es muy necesario cuestionarla, lo sabemos quienes hemos interpuesto alguna denuncia en alguna ocasión por agresiones en nuestro ejercicio periodístico, que uno viene y pone la denuncia y después prácticamente no hay investigación y no pasa nada. Ahora bien, pues son alarmantes esas cifras en donde la autoridad ha sido bastante omisa. ¿Qué se espera después de pues, estas muestras de manifestación? Y no solo en Jalisco, deben ser en todo el estado, ¿no? todo el país. En todo el país, así es, Henry. Lo que sigue, me parece, es que además de manifestarnos, es articular un grupo de expertos, así como pasó en el caso de Ayotzinapa, con el GIEI, tiene que existir un cuerpo colegiado de expertos internacionales, observado por organismos internacionales, que ponga, como ya tiene los ojos puestos en México, pero que ponga su materia y experiencia para el avance de las investigaciones y para transformar la lógica de agredir a los periodistas sin ninguna consecuencia. Me parece que las instancias de gobierno que se han abierto, como es el mecanismo de protección o la Fiscalía Especializada, están rebasadas, no han funcionado. Tampoco tienen los protocolos adecuados para hacerlo y así como pasó en masacres de migrantes, que en el caso de Ayotzinapa, me parece que ya merita la situación en México por las estadísticas y la constancia de la violencia contra periodistas, que se cree un grupo de expertos internacionales que pongan toda su experiencia y los ejemplos que se han hecho en Argentina y en otros países para acceder un poco a la justicia e inhibir la agresión sin consecuencia. Para esto también hace falta muchas otras cosas. Escuchábamos parte de tu pronunciamiento, faltan recursos, al parecer ya no hay un solo peso precisamente para esta. Efectivamente, el mecanismo de protección del gobierno federal, que inició siendo millonario, con 40 millones de pesos que dejó Felipe Calderón y después se fueron sumando cada año una etiqueta presupuestal, para este 2007 no tiene ni un solo peso. Ese también es un reclamo a los diputados y a quienes deciden, incluso un veto presidencial a quienes deciden el presupuesto anual. ¿Cómo es posible que un mecanismo que está operando, que está protegiendo defensores de derechos humanos y periodistas haya quedado sin un solo peso? Sin embargo, también es importante recalcar que no solo necesitamos dinero para la protección de periodistas, sino también que se pongan en práctica políticas públicas que inhiban que las autoridades y los grupos delictivos atenten contra periodistas. Es una mitad y mitad, digamos, en el tema. Sin embargo, es importante que si creas una instancia para proteger, no se quede sin recursos. El dinero se acabó en septiembre y prácticamente este año ya no hay. Por último, ¿es difícil la profesión de periodista? ¿Es complicado? ¿Es peligroso? Es apasionante, es maravillosa, es creativa, es de gran utilidad pública, pero lamentablemente en el contexto de México se ha convertido en una de las más peligrosas profesiones que se puede tener hoy en día. Por lo mismo hacemos el llamado a la sociedad a que se solidarice con nosotros y también a no renunciar a las buenas prácticas periodísticas. Sin duda el autocuidado y la prevención puede aminorar las estadísticas y la buena práctica periodística con éticas también puede aminorar un poco las estadísticas. Los funcionarios de la PGR pues, prácticamente omisos, ¿no? Omisos no salieron, salió solamente una chica a grabarnos, pero ni siquiera algún ministerio público a asomarse y hacer un pronunciamiento, un llamado, a si hay alguien que tenga una investigación, que quiera pasar, actualizarla, en fin, no. Sí se asomó un diputado, queremos hacer mención de eso, que no fue invitado, que le pedimos que por favor se retirara porque este no era el espacio, este es un espacio solo de sociedad, de la gente, de los periodistas para la manifestación, pero bueno, a lo que veníamos, que era que la PGR nos diera un poco como de la cara o alguna respuesta a nuestra expresión, no sucedió. Muchas gracias, Jade. Gracias, buenas tardes. Bueno, es parte de lo que sucede aquí en las escalinatas de la Delegación Jalisco de la PGR, Edgar. Henry, nada más un detalle, destacar que colocaron gafetes de diferentes periodistas en las escalinatas. ¿Y nos puedes contar un poquito de esa manera de protestar en particular y en qué consistían? Efectivamente, pues todos los compañeros trajeron estos gafetes de todos los periodistas que han fallecido en el transcurso de este sexenio, incluidos el de Javier Valdés, y pues fue una manera de cómo manifestar el repudio
que mantiene precisamente los compañeros de los medios de comunicación en torno a esta profesión que ha sido pues, ya resaltado como una manera bastante riesgosa para poder realizarla. Y el diputado que se acercó, ¿quién fue? Augusto Valencia, porque subió un video a sus redes sociales ahí afuera de la PGR. Efectivamente acudió el diputado Augusto Valencia, pero como escuchamos a Jade de la Cueva, que tuvimos que, bueno, se tuvo que retirar porque pues bueno, no era el espacio adecuado para poder estar apoyando. Ellos podrían realizarlo en otra situación, no sé, allá en el Congreso del Estado, pero con bastante agrado el diputado decidió retirarse de esta zona. Muy bien, muchas gracias Henry por el reporte. Hasta luego, muy buenos días. Muy buenos días, Henry Saldaña, desde la delegación de la Procuraduría General de la República, aquí en Jalisco, por la avenida 16 de septiembre, dando seguimiento a esta manifestación. Vamos a ir a un corte y al regresar le tendré toda la información nacional y, por supuesto, los detalles, particularmente de este hecho en Sinaloa, del asesinato de Javier Valdés. Al regresar, el párroco Miguel Ángel Machorro, de 55 años de edad, fue apuñalado en plena misa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y más adelante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a Twitter este martes para defender la revelación de información a funcionarios rusos. Señal nacional. Y ahora sí le tengo la información completa y la crónica del asesinato de Javier Valdés, quien fue acribillado ayer en Sinaloa. Más adelante le platico de esto porque también todos los periódicos hoy en México destacan esta noticia. Veamos lo que publica hoy la prensa nacional. El Universal. Asesinan a periodista en Sinaloa. PGR toleró detenciones ilegales en Ayotzinapa. Excelsior. Asesinan a periodistas en Sinaloa y Jalisco. Sin dinero para nueva ley penal. Milenio. Apuñalan a cura en el altar mayor de la catedral. Rescatan 114,000 litros en 7 días. Reforma. Detectan a Moreira fortuna en Mónaco. Reporteaba al narco, lo matan en Culiacán. Proceso. Jesús Javier Valdés Cárdenas, el 6º periodista asesinado en México en lo que va de 2017. Ningún periodista en México está a salvo. Amnistía Internacional. El Financiero. Apuntala al peso acuerdo para recortar petróleo. Critican alianza Elba Delfina, pero AMLO abre puertas. Bueno, y con la muerte de Javier Valdés, hay ya 5 periodistas asesinados en lo que va de 2017. El periodismo mexicano volvió a teñirse de luto el lunes. Javier Valdés, especializado en crimen organizado y colaborador de la AFP desde hace más de 10 años, fue acribillado a balazos en el estado de Sinaloa, al noreste del país. Valdés, que también era corresponsal del diario La Jornada, fue asesinado en la ciudad de Culiacán, cerca de las oficinas de Río 12, el semanario que fundó en 2003. Su hermano, Rafael Valdés, contó a la AFP que el reportero de 50 años no le comentó que estuviera investigando algo que lo pusiera en riesgo. A lo largo de 3 décadas, Valdés logró convertirse en uno de los comunicadores más respetados en su estado, informando sobre el cártel de Sinaloa y su fundador, Joaquín El Chapo Guzmán. Con su muerte, son 5 los periodistas asesinados en México durante 2017. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, es el 3er país más letal del mundo para ejercer la profesión. La Procuraduría General de la República abrió una carpeta de investigación por el homicidio del periodista y escritor y fundador del portal de internet
Río 12 Javier Valdés Cárdenas, ocurrido este lunes en Culiacán, Sinaloa. Personal de la Fiscalía Especializada para los Delitos contra la Libertad de Expresión se trasladó al lugar de los hechos a fin de recabar pruebas que permitan esclarecer el crimen y localizar a los responsables. Valdés Cárdenas fue ultimado a tiros en la avenida Riva Palacio, esto en la colonia Jorge Almada. El presidente Enrique Peña Nieto condenó el homicidio a través de su cuenta de Twitter y también informó que la PGR atrajo el caso y las investigaciones. Y el Comité para la Protección de Periodistas, que depende de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Red de Periodistas del Noreste, repudiaron enérgicamente el asesinato del periodista sinaloense Javier Valdés, ocurrido este lunes al mediodía. La CNDH igualmente condenó el hecho y anunció que envió visitadores adjuntos encabezados por el titular del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos a Culiacán para reunirse con sus familiares y compañeros, así como con autoridades municipales y estatales. Por su parte, la Red de Periodistas del Noreste declaró que el homicidio de Valdés ha marcado el límite de lo permisible de la violencia contra el gremio. La organización llamó a los periodistas mexicanos y extranjeros a demandar a las autoridades que se castigue a los responsables de los colegas asesinados en la actual administración. Y vea esta información en algo también inédito. Un sujeto entró ayer a la misa que se realizaba en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y agredió al sacerdote que la presidía. En este caso es el párroco Miguel Ángel Machorro, de 55 años de edad. Intentó degollarlo con un arma blanca. Aquí está la crónica de este increíble pero real suceso. Un sacerdote fue apuñalado el lunes cuando oficiaba una misa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Las autoridades informaron que el agresor fue detenido al interior del recinto. Miguel Machorro, que viene a ayudarnos a la catedral, terminaba la misa de 6 y fue en ese momento apuñalado. El cura Miguel Machorro fue trasladado en helicóptero al hospital, en donde se encuentra grave pero estable, tras ser herido cerca del pulmón cuando logró liberarse del hombre que lo quería degollar, según informó la Iglesia Católica. No podemos hablar de terrorismo, no podemos hablar de móviles, porque evidentemente no tenemos mayores elementos. Las autoridades investigan la nacionalidad del atacante, que se presenta como John Rothschild, que dijo a la Policía Federal que era francés, mientras que la Fiscalía local ser artista norteamericano. Un sacerdote difundió en redes sociales la imagen de un hombre con barba y cabello oscuro. Las campanas de la catedral fue la última vez que se hizo una misa de sagrado. Una investigación de la agencia Reforma reveló que la esposa y la cuñada del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, manejaron recursos por más de 62 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y también en las Islas Caimán entre 2013 y 2016. De acuerdo con esta investigación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lleva a cabo su propia indagatoria por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra del ex líder nacional del PRI y su hermano Rubén, actual gobernador en funciones de Coahuila. Esto se detalló en una serie de movimientos financieros sospechosos. El expediente de la Agencia de la Red contra Crímenes Financieros contiene información sobre estados de cuenta bancarios que detallan decenas de depósitos de dólares en efectivo realizados por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira. Por su parte, el exgobernador de Coahuila calificó la información como una infamia y una calumnia y aseguró que ni siquiera conoce Mónaco. La sección instructora de la Cámara de Diputados se reunirá este martes para comenzar el análisis de la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales contra la diputada local por Veracruz, Eva Cadena, exintegrante de Morena. Y también la diputada tendrá un plazo de 7 días naturales para responder a las imputaciones por la presunta comisión de delitos electorales del ámbito federal, tras la difusión de los videos que la exhiben al momento de recibir dinero supuestamente
para Morena y Andrés Manuel López Obrador. Ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó una reunión del Gabinete de Seguridad. Esto se llevó a cabo en Tamaulipas y al evaluar la estrategia de seguridad en ese estado de la República, Osorio Chong destacó la necesidad de que los 3 órdenes de gobierno mantengan un trabajo coordinado para generar las condiciones de seguridad que la sociedad demanda. Luego de reunirse con autoridades para analizar este mecanismo, tras los recientes hechos de violencia registrados en esa entidad, subrayó que el gobierno de la República trabaja en franca coordinación con todas las administraciones estatales, ya que lo importante son los ciudadanos y su seguridad. Y por segunda ocasión, una juez federal dictó auto de formal prisión a Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, señalado como líder del cártel de Juárez y parte del denominado Maxiproceso, el expediente más extenso que ha presentado la PGR por narcotráfico ante los tribunales. La funcionaria comenzó un proceso en contra del hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, por delitos contra la salud y delincuencia organizada. En el 2014, Carrillo fue procesado por estas mismas causas penales, pero un magistrado ordenó reiniciar el proceso porque no se le iniciaron los nombres de 94 testigos que declararon en su contra. El capo volvió a comparecer en el penal de Occidente en Jalisco para presentar una declaración en la que ya no existan omisiones de información y abrir el caso desde cero. Desde 1998, en el Maxiproceso se han girado más de 100 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes y cómplices de ese cártel. Y la Procuraduría General de la República informó que del 6 al 12 de mayo comenzó 55 carpetas de investigación por el delito de robo de hidrocarburos, de las cuales en 48 casos se logró el aseguramiento de 114,068 litros de combustible. La PGR indicó que del total de investigaciones, 45 se comenzaron sin detenidos y las 10 restantes derivaron en el aseguramiento de 20 personas. La dependencia detalló además que durante los primeros 7 días de mayo, tan solo en Puebla, se localizaron 15 tomas clandestinas y se aseguraron 59 vehículos. La Policía Federal aseguró 19,588 litros de hidrocarburo, 6 vehículos, un arma y 3 personas. Por su parte, la Policía Municipal de diferentes localidades aseguró 18,467 litros de gasolina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal retuvo 76,013 litros más. Y esta mañana una camioneta que transportaba 4 bidones llenos, cargados completamente de hidrocarburos robados, se incendió en el municipio de San Martín Texmelucan, también en el estado de Puebla, un estado que está en el ojo del huracán por este asunto. Autoridades estatales señalaron que hasta el momento no hay reporte de personas heridas y que los presuntos ladrones de hidrocarburos lograron escapar antes de que llegaran las corporaciones de seguridad. Fueron vecinos de la zona quienes reportaron el incendio en inmediaciones de un camino en la comunidad de San Cristóbal Tepaxtlaco. Este siniestro se suma a las estadísticas que colocan a Puebla como el estado donde se registran más casos de robo de combustible y ductos clandestinos. Y en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció que la implementación de la reforma educativa no ha sido tarea sencilla y que la resistencia al cambio es natural, pues viene de quienes anteriormente estaban en una posición laboral cómoda. Así lo dijo el presidente. Peña exhortó a la sociedad a no dejarse llevar por los señalamientos negativos contra esta reforma y enfatizó que es responsabilidad de todos asegurar una educación de calidad para niños y jóvenes. Escuchemos a Enrique Peña Nieto. Y déjenme decir que la reforma educativa va más allá de solo una evaluación. La reforma educativa considera una responsabilidad de la autoridad educativa asegurarse la debida capacitación y la debida formación para que las maestras y maestros puedan presentar sus exámenes. Y cuando no los acrediten, tendrán la debida capacitación nuevamente para que vuelvan a acreditar los conocimientos y eso nos asegure
que estén debidamente formados nuestras y nuestros docentes. Destacó que la transformación de la educación en México ha sido la tarea más trascendente de su administración, pero indicó que requiere del esfuerzo de padres, alumnos y magisterio. Hacemos una pausa, regresamos con más. Señal Internacional. Y esto es lo que publica hoy la prensa internacional. El Nacional. Venezuela. Militares obligaron a detenidos a comer pasta con excremento. Próximo plantón será de 24 horas. El Tiempo. Colombia. Van 24.000 damnificados y queda un mes de lluvia. Santofimio tendrá la casa por cárcel tras 12 años preso. El Mercurio. Chile. El Partido por la Democracia, Partido Radical y el Partido Socialista piden postergar proyecto de elección de intendentes ante división en carrera presidencial. Carabineros. El manejo de los gastos reservados lo controlaba el general imputado por fraude. Clarín. Argentina. Procesan por fraude a Eve de Bonafini y la embargan por 250 millones. Macri en China en una cumbre de líderes mundiales. Washington Post. Estados Unidos. Trump revela inteligencia secreta a los rusos. Corte Suprema cierra la puerta a la ley de votantes. New York Times. Estados Unidos. Se dice que Trump expone los secretos de Ali a los rusos. Sangre derramada en el sur del Bronx por colores de pandillas nacionales. The Guardian. Reino Unido. Los clubs no responden a la investigación del escándalo del abuso. May finalmente se encuentra con miembro del público. El País. España. El debate del Partido Socialista Obrero Español confronta un pasado de división y rencor. Macron elige al conservador Philippe como primer ministro. En Venezuela, las protestas de la oposición y los enfrentamientos con las autoridades han dejado ya 41 muertos. En Venezuela ya van 45 días de violentas protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Una joven de 18 años y un taxista de 35 habrían fallecido durante una manifestación en el estado de Táchira, al oeste del país. Unas 79 personas habrían sido detenidas este lunes. Las principales carreteras de Venezuela fueron bloqueadas por miles de manifestantes. La autopista Francisco Fajardo, que atraviesa Caracas, la capital, fue ocupada por la multitud en una gran sentada que duró unas 12 horas pese a la lluvia. La oposición ha convocado nuevas manifestaciones para esta semana. Desde que empezaron las protestas han muerto 41 personas y ha habido cientos de detenidos. La oposición venezolana volvió a las calles a manifestarse mientras que los chavistas continúan rechazando todo acto de violencia. Miles de opositores volvieron a las calles y por más de 8 horas interrumpieron el tránsito en este distribuidor de la autopista principal de Caracas. Paralizaron así buena parte de la actividad de la ciudad, especialmente en el este. Dijeron que seguirán en las calles. Si quienes están en el gobierno creen que con sus acciones nos amilanan, si quienes están en el gobierno creen que nos van a intimidar, aquí está la respuesta. Gente y más gente que sale a la calle cada vez que haga falta. El reclamo sigue siendo la salida anticipada del presidente Nicolás Maduro. Hubo llamados directos a la intervención de los militares en un eventual golpe de Estado contra el presidente electo en 2013. ¿Cómo es posible que si la mayoría del pueblo quiere cambio, se mantenga el dictador en Miraflores? Se mantiene porque controlan algunos poderes públicos y sobre todo porque las Fuerzas Armadas permitan que se mantengan en Miraflores. Y entonces esta lucha es para que quienes lo sostienen a ellos en el poder
entiendan que no pueden ni deben seguir haciéndolo. Los dirigentes opositores anunciaron que en la semana habrá más movilizaciones y desde el chavismo reclamaron que se rechace la violencia. Y convocamos a todo el pueblo venezolano, a la gran mayoría del pueblo venezolano que quiere la paz, a que marquemos posición por la paz, a que rechacemos los violentos, a que rechacemos el terrorismo, a que rechacemos el fascismo y apostemos al futuro. Aquí se aseguró que la oleada opositora solo busca seguir un libreto conocido, el de la intervención externa para apropiarse de los recursos naturales del país. Ninguna de las guerras que se está llevando adelante hoy en el planeta, ninguna es en un país que no sea petrolero o energético. Irak, Libia, Siria, Afganistán, todos tienen reservas petroleras o gasíferas. En todos arrancaron internacionalmente diciendo hay un narcoestado, se violan derechos humanos, no hay democracia. Qué casualidad que esa es la misma narrativa para con Venezuela. Y Venezuela es la principal reserva petrolera del planeta. En esta rueda de prensa, el partido de gobierno insistió en la necesidad de un diálogo en Venezuela y reclamó que todos los organismos del Estado, el Poder Ejecutivo, pero también la Fiscalía General de la República, actúe contra los que generan hechos violentos. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a Brasil por 2 masacres policiales ocurridas en los años 90. Organizaciones brasileñas celebraron el lunes la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó a Brasil por 2 masacres policiales ocurridas en los años 90 en una favela de Río de Janeiro. La importancia de esta decisión de la Corte es que traza la perspectiva de la lucha contra la impunidad y la violencia policial en Brasil. La violencia policial en Brasil ha matado mucho. En 2015, los datos que están disponibles muestran que de 20 a 25% del total de homicidios que ocurrieron en Brasil fueron por acciones de la policía. La Corte criticó que la investigación a cargo de la Policía de Río se archivó en 2009 por prescripción, sin esclarecimiento de los hechos ni sanciones para los responsables. Conseguimos demostrar que hay una dinámica sistemática donde participa la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para garantizar la impunidad de la violencia policial, y que eso tiene una consecuencia directa para la sociedad y para la violencia urbana. La Corte ordenó a Brasil adoptar medidas de reparación a las víctimas, como reactivar las investigaciones por la matanza ocurrida en 1994, cuando fallecieron 13 personas, y la de 1995, en la que murió el mismo número de habitantes de la favela. Según Amnistía Internacional, solo en Río de Janeiro hubo 400 homicidios provocados por la intervención policial en 2013. Ese número subió a 900 en 2016. Y en Panamá hay protestas contra la tecnología, o por lo menos contra Uber, Spotify y otras aplicaciones. Transportistas del Sindicato Industrial de Conductores de Taxis de Turismo de Panamá realizaron una caravana de protesta contra las plataformas como Uber, Spotify y otras locales, las cuales tienen a los transportistas a punto de la quiebra. La protesta partió del principal aeropuerto internacional de la ciudad de Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, hasta llegar a la avenida Balboa, muy cerca de la residencia del presidente de la República, Juan Carlos Varela. ¿Cómo es posible de que hayan venido estas plataformas donde se presume y donde se dice también que el presidente de la República está vinculado a estas plataformas y por eso no ha hecho absolutamente nada? Yo le mando un mensaje de que al sector de turismo en este caso, no nos importa eso. Si usted invirtió en esa plataforma, si usted tiene acciones en Uber, si sus familiares tienen acciones en Uber, por favor elimine esta plataforma de Panamá, así como se ha sacado de muchas ciudades a nivel mundial, también tiene que ser sacada de Panamá porque no cumple con la reglamentación de la Ley 14. En el lugar se presentaron los organismos policiales de control de multitudes que procedían a retirar las matrículas de Servicio Especial de Turismo SET y a sacarlos de la avenida, lo que produjo el malestar de los manifestantes. Estamos en la mesa esperándolos. Desde partida en la mañana se les dijo que efectivamente se iba a instalar un personal para transportar a los dirigentes al sitio, pero como ustedes han observado, un tema de intransigencia y esperamos efectivamente que ejerzan un liderazgo constructivo y que en efecto puedan hacer la tarea de protesta
haciendo uso en estricto derecho de las libertades ciudadanas. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, advirtió a los transportistas que bloqueen la vía que se les quitará el cupo de operación SED. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua. Nuevamente los maestros de escuelas públicas en Colombia marcharon, esto en Bogotá, para exigir mejores condiciones en varios temas que el Estado no quiere cumplir. Después de varios días de paro nacional, los maestros levantaron sus consignas en las calles bogotanas. Son varias las razones que exigen para su mejora laboral. Entre ellas está la atención en salud. Estamos reclamando una salud digna y justa para los docentes y su familia. No, este servicio médico realmente nos ha incumplido, no nos está dando sino solamente acetaminofén. Muchos compañeros están muriendo. La ley 100 está matando a todos los colombianos. Nosotros, que supuestamente tenemos otro régimen, nos está matando. En este momento en este año, llevamos más o menos 5 maestros asesinados por el pésimo servicio de salud que se presta aquí en Bogotá. Entonces nosotros decimos un servicio de salud diferente con un modelo de salud diferente. En el pasado paro nacional de maestros, docentes y gobierno llegaron a un acuerdo para reajustar el salario. Ante la recesión económica que sufre el país, a este acuerdo quiere hacérsele trampa. El gobierno plantea un aumento del 0.15, es decir, 2.250 mensuales. Eso no alcanza ni para un pasaje de Transmilenio. Entonces la situación que está viendo es bastante grave porque el gobierno dice que no hay plata para pagar a los trabajadores, para no pagar los aumentos, pero sí hay plata para la guerra, sí hay plata para seguir fomentando el paramilitarismo en este país. El tema del ajuste salarial depende sobre todo del tema del ajuste en la nación. Nosotros ya hemos negociado 2 puntos, pero aparte no nos van a subir más, o sea, nosotros somos los únicos empleados del Estado que nos van a subir. La jornada única estudiantil se pensó que iba a recuperar el bajo nivel educativo que presentan los estudiantes del país. Esta no ha sido eficaz por las múltiples falencias con que se creó. Nosotros decimos no a una jornada única porque no queremos una jornada única para nuestros estudiantes donde no existen las condiciones de infraestructura, una alimentación digna para los estudiantes. Queremos una adecuación en los colegios necesaria para poder dictar nuestras clases. Los profesores le han manifestado al gobierno que tienen la disposición para sentarse nuevamente y abrir otra mesa de diálogo. La ministra de Educación también les ha hecho saber que tienen toda la voluntad para reanudar esta conversación. Lo malo es que no le ha dado una fecha puntual para reanudarlas. Lo que sí le ha dicho el gobierno central a los maestros tácitamente es que no hay plata para sus exigencias laborales. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá. Hacemos una pausa, regresamos con información. Gracias por continuar con nosotros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación prepara un fallo para declarar inconstitucional que se exijan más requisitos de operación a quienes presten servicios de transporte a través de plataformas como Uber. En los próximos días, los magistrados discutirán el proyecto de Alberto Pérez Dayán, quien promueve validar la regulación de plataformas de servicio de transporte contenida en la Ley del Transporte. De aceptarlo, esta sería la primera vez que los ministros fijen una postura sobre el tema que serviría para la regulación de otras plataformas como Cabify o Easy Taxi. El proyecto del ministro Pérez Dayán propone invalidar los requisitos adicionales que establece la ley por considerarlos violatorios del principio de igualdad y de libertad de trabajo, así como permitirles obtener el certificado vehicular para prestar el servicio de transporte de pasajeros. También prevé invalidar el principio de que solo puede solicitar el certificado el propietario del vehículo, ya que si esto no se exige a los taxistas tradicionales, tampoco debe hacerse con las plataformas. La canciller venezolana Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter, criticó el silencio de las fuerzas imperiales y del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ante el asedio, la persecución, el ataque y el asesinato de 2 periodistas en México el mismo día.
En un mismo día, 2 periodistas asesinados en México, lugar más peligroso para ejercer la profesión. Goza de velo imperial y de Luis Almagro, escribió en su cuenta. Anteriormente, el viernes, la jefa de la diplomacia de Venezuela reprochó la actitud silenciosa de Almagro ante el asesinato de una activista mexicana. ¿Cuántos tweets, llamadas, reuniones, acciones dedicará para condenar este atroz asesinato? ¿O México tiene el velo imperial?, le cuestionó la canciller venezolana a través de una publicación. Hay que recordar que en lo que va de este 2017 se han registrado el asesinato de 7 periodistas mexicanos durante el ejercicio de sus funciones. Por tal motivo, la jornada de este martes, el Gremio Periodístico de México ha convocado un paro de labores para exigir justicia ante el asedio, la persecución, el ataque y el asesinato de profesionales de la comunicación. Ahí el tema, bueno, pues Delcy Rodríguez tratando de presionar a la OEA para que también se pronuncie sobre la situación de México, como lo ha hecho con el tema de Venezuela. La Organización de las Naciones Unidas abrió este día en Ginebra una nueva ronda de negociaciones para tratar de poner fin a la guerra en Siria. Representantes del gobierno sirio y miembros de la oposición se reúnen el martes en Ginebra para una nueva ronda de conversaciones indirectas organizada por el mediador de la ONU. En primer lugar, el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, recibió a la delegación del gobierno. Más tarde tenía previsto entrevistarse con miembros del Alto Comité de las Negociaciones, la principal delegación opositora del país. Las delegaciones se niegan a hablar cara a cara. Desde 2016, la ONU ha organizado 5 rondas de negociaciones indirectas en Ginebra sin lograr ningún avance significativo. En 6 años, la guerra siria ha causado la muerte de más de 320.000 personas, ha dejado millones de desplazados y ha destruido la economía y las infraestructuras del país. Y bueno, en otras cosas, el nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington a finales de junio. Los detalles de la agenda y las fechas concretas aún deben ser debatidas a través de canales diplomáticos, explicó el gobierno surcoreano. El acuerdo es fruto de una reunión entre diplomáticos de ambas naciones en Ginebra, Suiza. Y Vladimir Putin insistió en que se debe dejar de intimidar a Corea del Norte al calificar de contraproducente y peligroso el lanzamiento de un nuevo misil norcoreano y abogó por una solución pacífica. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechazó el lunes el lanzamiento de un nuevo misil norcoreano que recorrió 700 kilómetros el domingo antes de hundirse en el mar de Japón. Debemos regresar al diálogo, debemos dejar de intimidar a Corea del Norte y encontrar una solución pacífica al problema. Además, el mandatario afirmó que está en contra de la ampliación del Club de las Potencias Nucleares. Nuestra posición es bien sabida, tanto de nuestros socios del mundo y en particular de Corea del Norte. Estamos en contra y lo consideramos contraproducente, nocivo y peligroso. El Consejo de Seguridad de la ONU también instó a tomar nuevas medidas y sanciones contra las pruebas nucleares de Corea del Norte. El país asiático afirmó que su misil era capaz de transportar una ojiva nuclear y al parecer hasta el momento es su proyectil de más largo alcance. Y bueno, para cerrar, le comento que la empresa china, una empresa china adquirió Poe Entertainment, que es la compañía fundada por el legendario creador de los cómics, Stan Lee. Camsen Global, empresa china, adquirió Poe Entertainment, la compañía de medios de comunicación y entretenimiento fundada por el legendario creador de cómics, Stan Lee. Poe crea, desarrolla y licencia las propiedades intelectuales de los medios de entretenimiento tradicionales. Cuenta con más de 270 proyectos con más de 1000 caracteres. Los personajes llegarán desarrollados en los caracteres chinos. Directores y diferentes personas de esa parte del mundo estarán ahora al frente de algunas de nuestras producciones. Podemos estar desarrollando directamente desde China o simplemente para el mercado de China, desde el nivel educativo hasta largometrajes. Bajo la nueva estructura, Stan Lee, de 94 años, permanecerá como el oficial creativo principal.
Stan Lee es una figura heroica, cuyos superhéroes impulsaron a Marvel a su posición preeminente en la industria del cómic. Sus co-creaciones incluyen Spider-Man, El Increíble Hulk, X-Men, Iron Man y cientos de otros que son responsables de más de 40,000 millones en éxito de taquilla. Ahora tendremos la capacidad de hacer más películas, tendremos más dinero para gastar, para hacer nuestros proyectos mejores y llegar más allá de lo que hemos podido lograr. Así que estoy muy emocionado con la perspectiva. Aprovechando la ventaja de la propiedad intelectual y combinándola con la marca de Stan y la experiencia que ahora tenemos en CAMSIN, que en China incluye diferentes verdades, licencias, mercadería y su conocimiento del mercado, parece ser la oportunidad ideal para la cooperación. La compañía continuará aumentando su mercado norteamericano, así como desarrollará los mercados de Asia y China en particular. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua. El gran Stan Lee, creador de estos cómics de Marvel. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en Señal Global. Lo esperamos mañana con mucha más información en punto de las 11 horas. Pásela muy bien.